comenzar. ¿Todos supieron hacer todos los ángulos o tuvieron problemas con algún ángulo? Yo espero que no, ¿verdad? Y volvamos a repasar un poco acerca de los tipos de ángulos que nosotros teníamos. ¿Cuáles eran esos tipos de ángulos? Ajá. De 90. ¿Y cómo se llaman esos? El ángulo de 90, ¿cómo se llama? Ajá. Recto. Ángulo recto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro tipo de ángulo teníamos? Agudo. ¿Cuáles son esos ángulos? El agudo. Menos de 90. Menos de 90. Menos de 90, ¿verdad? Los ángulos agudos. ¿Qué otro? Obtuso. ¿Cuánto miden esos ángulos obtusos? Menos de 90, pero menos de 80. Más de 90, menos de 180. ¿Ok? Y tenemos por último el ángulo llano, ¿verdad? Que ese ángulo es el que mide 180 grados. ¿Ok? También existen, aparte de estos ángulos, porque estos ángulos se clasifican de acuerdo a su medida, también está otra clasificación de los ángulos. Por ejemplo, tenemos los ángulos congruentes. ¿Saben qué son ángulos congruentes? ¿O han escuchado por casualidad la palabra congruente? ¿O no? ¿Nunca la han escuchado? No. Ok. Congruente significa que miden lo mismo. ¿Ok? Es decir, ¿qué son ángulos congruentes entonces? Si yo tengo, vamos a ver. Si yo tengo este. Permítanme que voy a hacer otra línea acá. Pero este no me deja. Bueno. Esa línea no hay. Interrumpen la clase cuando están llegando tarde. Ok. Acá. Ok. Supongamos que este ángulo que yo tengo acá solamente es una suposición. ¿Ok? Supongamos que este ángulo que yo tengo acá mide 45 grados. ¿Ok? 45 grados. Ahora, ¿cuánto debe de medir otro ángulo que yo dibuje para que sea congruente? Ajá. 45. 45, ¿verdad? Para que otro ángulo sea congruente, también debe medir 45. Yo aquí lo voy a hacer más o menos calculando que ambos midan 45, porque no tengo cómo medirlo aquí. ¿Ok? Pero vamos a suponer que esto es acá. Más o menos se ven iguales, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros le llamamos congruencia. En ángulos no se puede decir que estos dos ángulos son iguales, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que dos números son iguales, sí, 5 es igual a 5. Ahí sí podemos decir 5 es igual a 5. Pero en los ángulos se utiliza la palabra congruente, ¿ok? Entonces,
como no todos tienen los materiales, ¿ok? Y voy a pedir que por favor para la próxima semana traten de conseguir todos los materiales, compás, transportador, para que nosotros esto sí lo podamos comprobar. Podamos comprobar de que si yo les doy un ángulo de 60, ustedes con regla y compás me puedan realizar otro ángulo congruente a eso. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces cuando hablamos de ángulos congruentes? Ya no vamos a decir estos ángulos miden lo mismo, sino que vamos a decir estos ángulos son congruentes. ¿Ok? Aparte de eso, nosotros también tenemos ángulos adyacentes. O consecutivos. ¿Ok? ¿Qué son ángulos adyacentes? ¿Qué son ángulos adyacentes o consecutivos? ¿Ok? Bien, si yo tengo un angulito acá, tengo otro ángulo acá, pero también voy a tener uno por acá. Okay. Entonces vean ahí. Este es un angulito y este es otro ángulo. Okay. Vamos a darle, por ejemplo, la letra... No, número 1 le vamos a dar a este y a este le vamos a dar el número 2. ¿Ok? O sea, estos son ángulos adyacentes o consecutivos. ¿Por qué? Porque están pegados. ¿Ok? Entonces yo puedo decir el ángulo adyacente de 1 es 2 porque están unidos. ¿Ok? Esta línea que ustedes observan acá me está uniendo estos dos ángulos, lo que hace que estos dos ángulos sean adyacentes o consecutivos. Les voy a dar otro ejemplo. Vean que si yo tengo acá, okay, tengo estos dos ángulos ahí, ¿verdad? Entonces tengo este y tengo también este. ¿Okay? Este va a ser número 3. Y a este le vamos a dar número 4. ¿Ok? Entonces vamos a saber nosotros de que 3 y 4 son ángulos adyacentes o son ángulos consecutivos. Hay un símbolo para que nosotros diferenciemos un ángulo. Por ejemplo, es este. Bueno, lo voy a hacer mejor. Okay. ¿Ok? Ese es el símbolo. Entonces ustedes dicen, en vez de escribir la palabra ángulo, ustedes solamente escriben este símbolo. Y decimos el ángulo 3, por ejemplo. ¿Ok? Y escribimos la palabra es adyacente con el ángulo 4. ¿Ok? Y así sucesivamente. También tenemos otro tipo de ángulos que nosotros los vamos a manejar aquí bastante, como ser los ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? ¿Okay?
Son dos ángulos que al sumarlos, ellos mismos me van a dar como respuesta 90 grados. Es decir, esto sí debe de quedárseles grabado, pero totalmente grabado. Okay. Voy a dibujar este ángulo. ¿Ok? Mide 90 grados. ¿Ok? Eso, aunque acá no tenga la medida. Recuerden que si en un libro les aparece un ángulo así, con este rectángulo que tengo acá, recuerden que mide 90 grados, aunque no se los esté diciendo. ¿Ok? Pero vamos a ver. De aquí yo voy a dibujar un ángulo que me mida. Vamos a ver cuánto me va a medir este ángulo. Este me va a medir 30. ¿Ok? 30. ¿Qué me dice la definición de ángulos complementarios? Me dice la definición que la suma de dos ángulos me tiene que dar 90 grados para que sean ángulos complementarios. Es decir, si este mide 30, ¿cuánto debe de medir este? 40. 60. 40 más 30 son 70. No son 90. ¿Alguien más dijo 60? Yo dije 60. Ok. Entonces, tendría que aquí medirme este ángulo 60 grados. ¿Ok? Para que sea complementario y esta suma me dé a mí a 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué son ángulos complementarios? Que la suma de dos ángulos a mí me tiene que dar 90 grados. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo en los ángulos, en los consecutivos y en el otro no entendí mucho. Ok, los ángulos adyacentes. Ok, adyacentes. Estos no, estos solamente es que vayan juntos. Ok, que vayan pegados. Es decir, yo sé que el ángulo 1 va a ser adyacente con el ángulo 2 porque están unidos. Hay una línea que los une a ellos. En esta ocasión, pues esta línea es esta, ¿ves? Esta línea está uniéndome tanto el ángulo 1 como el ángulo 2. Por eso es que son consecutivos, porque tienen una línea en común. ¿Ok? Es decir, vaya, por ejemplo, yo le pregunto acá, ¿el ángulo 30 es consecutivo con el ángulo 60? Sí, ¿verdad? Sí, porque esta línea que ustedes observan acá la comparten ambos ángulos. ¿Ok? ¿Estamos, Sofía? Sí. Listo. Ahora bien, vean que tenemos este. Vamos acá. Ok. Entonces vamos a tener que tengo este ángulo y tengo este ángulo y este va a medir 75. ¿Ok? ¿Cuál sería el complemento de 75? ¿25? ¿Cómo? 15. Tendría que ser 15 porque 25 más 75 son 100, ¿verdad? Y mis ángulos complementarios, la suma de ellos dos me tiene que dar a 90. Entonces, alguien dijo 15, ¿verdad? Tenemos que 75 más 15, pues, eso nos da 90 grados. ¿Ok?
Entonces, ¿estamos claros con estos ángulos? ¿Sí? Ok. Veamos entonces otro tipo de ángulo. Tenemos ángulos suplementarios. ¿Qué son estos ángulos suplementarios? Los complementarios, la suma de ambos ángulos me tiene que dar 90. En los suplementarios, la suma de dos ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un ángulo acá, tengo aquí y vamos a ver, este mide 50 grados. ¿Ok? 50 grados. ¿Cuánto debería de medir este otro ángulo? 40. Los complementarios, la suma de dos ángulos me da 90. Pero en los ángulos suplementarios, la suma de dos ángulos me tiene que dar 180. ¿Ok? Entonces acá tengo 50. ¿Cuánto me tiene que medir el otro ángulo? ¿Ah? 130. 130, ¿verdad? Ahí sí, estamos en lo correcto. Mira, me tiene que medir 130 grados. ¿Ok? Entonces, no olvidar esas definiciones porque ángulos complementarios, la suma de dos ángulos me da 90 grados. Pero en los ángulos suplementarios, la suma de dos ángulos me tiene que dar 180. Entonces, yo les doy un ángulo a ustedes y ustedes tienen que encontrar el suplemento de ese ángulo. O les doy un ángulo y ustedes me encuentran el complemento. ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿O está difícil? Sí, un poco. ¿Un poco fácil o un poco difícil? Ok. Ajá, promedio. Sabemos que se mide 90 grados. ¿Ok? ¿Cuánto va a medir el suplemento de esto? Ajá. ¿Cuánto sería el suplemento de ese ángulo? 90. 90, claro, ¿verdad? Hacemos otro triangulito ahí y decimos que 90 grados. Miren, ahí tenemos. Entonces, bueno, les voy a hablar del último para que los repasemos todos. Y el último es ángulos opuestos por el vértice. Cuando quiera cargar. Ángulos opuestos por el vértice. Okay. Acá les voy a dibujar entonces esos ángulos. Por ejemplo, tengo esto. Tengo este. Y tengo ciertos ángulos. Como por ejemplo, acá tengo un ángulo. Acá tengo un ángulo. Acá tengo un ángulo.
Y acá tengo otro ángulo. ¿Ok? Vamos a decir que este es un ángulo 1. Este es ángulo 2. Este es ángulo 3. Y este es ángulo 4. Ok. Vean acá en medio. Ok. Quiero que observen acá. Este circulito que estoy dibujando acá. Este puntito. A esto se le llama vértice. ¿Por qué se le llama vértice? Porque la unión de dos segmentos, ¿ok? La unión de dos segmentos me hace un vértice, lo que significa que mi ángulo es la unión entre dos segmentos. Ahora bien, ¿por qué se llaman ángulos opuestos por el vértice? ¿Cuáles consideran ustedes que son opuestos? ¿Qué es opuesto? ¿Qué es la palabra opuesto? Opuesto de algo. Ajá, como que 2 y 5. 2 y 5 son opuestos. ¿Pero por qué son opuestos? Pensemos por un momento. ¿Qué será opuesto? Así como tenemos acá, el 1 será opuesto con el 2. Sí. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Cámaras apagadas no están en mi clase, ¿no? ¿Por qué será? No sé. ¿Ok? Bueno, lo explico. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicio, decimos que ángulos opuestos por el vértice, es decir, no están en la misma línea. ¿Ok? No están en la misma línea. Hay algo que separa estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque aunque tienen un vértice en común, ellos están en diferente dirección. ¿Ok? Es como el 3 con el 4. Comparten el mismo vértice, pero el 3 está hacia una dirección y el 4 está hacia otra dirección. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Vean qué sucede si yo les dibujo a ustedes también esto. Veamos, tengo este ángulo, tengo este ángulo. ¿Qué significa de que este ángulo a mí me mida 30 grados? Pero no conozco el valor de este. ¿Ok? No lo conozco. Aquí entra el concepto de que si son opuestos por el vértice, van a ser ángulos congruentes. ¿Ok? ¿Y qué son ángulos congruentes? ¿Qué son ángulos congruentes? Los que miden igual. Exacto, los que miden iguales. Entonces, ¿qué significa? De que como este es opuesto por el vértice con este, ¿verdad? Entonces, ¿van a medir? ¿Cuánto va a medir este? Si este mide 30, ¿cuánto va a medir este? 60. No, porque no estoy hablando de ángulos complementarios. Estoy hablando de ángulos congruentes. Si son opuestos por el vértice, significa que son ángulos congruentes. ¿Y qué son ángulos congruentes? Que miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, como este mide 30, este también va a medir 30
porque son ángulos opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, son ángulos congruentes. ¿Ok? Lo que significa que miden lo mismo. Tenemos acá 1, el ángulo 1, que vamos a hacer el simbolito acá. Ángulo 1 es opuesto por el vértice, lo que significa que son ángulos congruentes. Vean ese símbolo. Este símbolo es de congruencia. ¿Ok? Ángulo congruente con el 2. Por ejemplo, vamos a tener que el ángulo 3 es congruente. ¿Eh? Es como el igual, solamente que a este se le agrega un símbolo como el de la ñ. ¿Ok? Como la rayita que lleva la ñ. Aquí. Entonces decimos que el ángulo 1 es congruente y opuesto por el vértice con el ángulo 2. ¿Ok? Bien, vuelvo a repetir. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno está hacia una dirección y el otro está hacia otra dirección, pero tienen el vértice en común. ¿Ok? Y si son opuestos por el vértice, significa que esos ángulos miden lo mismo. ¿Ok? Significa que esos ángulos son congruentes. Y congruencia me habla de que miden lo mismo. Ok. Voy a dar un repaso desde el inicio. Quiero que todos presten mucha atención. Este tema de los ángulos es muy fácil. Muy fácil. Pero si nos perdemos desde el principio, pues no le vamos a lograr entender absolutamente nada. Quiero que todos presten atención y dejen de escribir por un momento. Ok. Voy a empezar desde cero. Tenemos otro tipo de ángulos aparte de ángulos agudos, aparte de ángulos rectos, aparte de ángulos llanos y de ángulos obtusos. Tenemos los que son los ángulos congruentes. Cuando hablamos de ángulos congruentes, significa que ambos ángulos miden lo mismo. ¿Ok? En esta ocasión, pues tengo este ángulo de 45 grados y voy a dibujar otro ángulo que sea congruente. Otro ángulo congruente a 45 grados tiene que ser otro ángulo que también mida 45 grados. ¿Ok? El símbolo de congruencia, pues, es este. ¿Ok? Un igual que ustedes ya conocen, con una olita así como el de la ñ. Ese es el símbolo de congruencia. Entonces yo voy a decir que este ángulo es congruente con este ángulo porque miden lo mismo. Ok. Luego tenemos los ángulos adyacentes o consecutivos. Estos ángulos son aquellos que tienen en común un segmento. Ok, por ejemplo, ¿ve? Algo los une y por eso son consecutivos. Es decir, el 1 con el 2 son consecutivos porque tienen en común este segmento. ¿Ven? Tienen un segmento en común y eso los hace ser ángulos consecutivos. Entonces yo voy a decir el ángulo 3 es consecutivo con el ángulo 4. ¿Ok? O puedo decir el ángulo 3 es adyacente con el ángulo 4. ¿Estamos? Ahora, cuando hablamos de ángulos complementarios, significa que la suma de dos ángulos me tiene que dar 90 grados. Yo les daba el ángulo de 30 y les preguntaba, ok, ¿cuánto debe de medir este para que sea complemento de 30? Me dijeron que 60. Y sabemos que 60 más 30, eso nos da 90 grados. ¿Ok? Entonces, ángulos complementarios, la suma de dos ángulos me tiene que dar 90 grados. Luego entramos a lo que eran los ángulos suplementarios. Tenemos que la suma de dos ángulos me tiene que dar 180 grados cuando hablamos de ángulos suplementarios. Ok, yo les daba 50
y ustedes tenían que encontrar el suplemento de este ángulo. Y sabemos que si a 50 yo le sumo 130, eso me va a dar 180 grados. ¿Ok? Tenemos este ángulo de 90 grados y 90 más 90, eso me da 180 grados. Luego entramos a lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Este es el vértice, ¿ok? Van a ser opuestos siempre y cuando estén en lados diferentes, ¿ok? Que vayan hacia direcciones diferentes, como por ejemplo el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ok? Los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes. Es decir, que si este mide 30, el opuesto también va a medir 30 grados, ¿ok? Entonces, vaya, yo les doy este. Si este mide 60, ¿ok? Muy grande dice ese 0. Ok, ¿cuánto va a medir el otro? ¿Cuánto va a medir este? Este mide 60. ¿Cuánto va a medir ese? Son opuestos por el vértice. ¿Cuánto va a medir? 60. 60, muy bien. ¿Ok? Cuando decimos que son opuestos por el vértice, significa que son congruentes. Y si son congruentes, van a medir lo mismo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No voy a volver a hacer esto, ¿ok? Porque ya se va a terminar la reunión. Así que pregunten ahorita. Ok, si no preguntan, yo asumo que entendieron. ¿Todos entendieron? Los que tienen cámaras apagadas, ¿están o no están? Como Emily, Ashley, Andrea, José Mallorquín. Ok, Luis. ¿Entendió, Luis? Creo que no va a pasar lista. Sí, van a volver a entrar. Vamos a volver a entrar. Ok, una vez termine la reunión, vuelven a entrar. Vamos a hacer un par de ejercicios y luego voy a pasar lista para poderles dejar la tarea. ¿No hay preguntas? Miren, después no me estén diciendo que no han entendido y que por eso no han hecho la tarea. ¿Ok? Ángulos congruentes, ángulos adyacentes, ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Que no se les olvide eso. Vuelvan a ingresar.